Bueno, bienvenidas y bienvenido, Pablo. Estamos acá en el inicio de esta clase del módulo 5, donde en una primera clase ya nos hemos metido en el concepto de paisaje de formación, paisaje humano y generaciones. La idea fundamental es retomar el tema de generaciones y meternos con el diálogo generacional. Es importante que el sábado que viene estemos todos juntos y todas juntas para poder compartir la última actividad del módulo, donde vamos a seguir interiorizando estos conceptos. Ahora yo voy a compartir pantalla para meternos de lleno con el tema . Bien, la clase pasada habíamos estado estudiando el tema de generaciones. Habíamos dicho que en un mismo momento histórico, o en un mismo escenario histórico, podían concurrir varias generaciones. Es decir, en un mismo espacio temporal, en un mismo momento histórico, va a haber diferentes generaciones compartiendo sus paisajes de formación, su experiencia y sus proyectos. Estas generaciones no tienen un paisaje de formación homogéneo, ni proyectos homogéneos. Les estoy tratando de silenciar en la medida que puedan silenciarse, porque no puedo verlos a todos al estar compartiendo pantalla, entonces estaría bueno si se pueden silenciar. Así nos escuchamos todos y todas. Entonces, lo interesante de este concepto de dialéctica generacional es comprender que cuando hablamos de esta dialéctica estamos entendiendo que dentro de un mismo espacio hay generaciones en un mismo momento histórico que van a pretender alcanzar el espacio central de poder social. Cuando una generación va a llegar a este estado, y por lo general se da como si lo grafica en este cuadro, es una generación que ya está en el poder, se trata del mundo de los adultos, como vemos en el Estado, quienes están ocupando los espacios de poder y de control en el mundo, tienen su propia visión del mundo, que a su vez está configurada por su propio pasado, por su propia atmósfera de la época pasada, donde fueron constituyendo esa visión de la realidad. Y va a haber una generación que va a luchar por ese acceso al poder. Es decir, cada generación va a tener un sustrato de paisaje de formación, con el cual va a estar lanzando sus acciones al mundo, así como sus proyectos también. Pero no podemos sintetizar todo el análisis del proceso humano a esto de el nacimiento y la muerte de una generación como algo biológico, o porque estaríamos cayendo en un mito naturalista nuevamente en ver a esto como un proceso lineal. Sino que lo interesante que se da cuando concurren varias generaciones en un momento histórico es que entre ellas interaccionan y comparten y van co-creando en la medida que se van interrelacionando. Es decir, cada paisaje de cada generación va a estar en interacción con otro de otras generaciones. Es decir, no nos podemos quedar con este concepto, digamos, pobre del análisis, o con una concepción pobre del análisis histórico, diciendo que son los jóvenes los revolucionarios, los de una edad media son los que se tornan medios conservadores,
y los más viejos o los más ancianos son los que se vuelven aún más conservadores o reaccionarios a los nuevos cambios. Porque hacer ese análisis sería muy fraccionario y continuaríamos en esto del binomio, ¿no? de lo dual, sin entender que todas las generaciones y toda la sociedad es un todo en permanente interacción. Y que permanentemente estas generaciones van retroalimentándose, van co-creando, van transformándose. En cada momento histórico va a haber un proyecto, es decir, esa generación que está ocupando el poder o que lo pretende y que convive con generaciones de niños, niñas, adolescentes o generaciones que ya pasaron a la ancianidad, van a estar compartiendo un mismo espacio histórico, un mismo espacio social y muy probablemente el proyecto de esa generación sea el que se esté realizando en ese momento. Habíamos dicho que un momento histórico se diferencia de otro cuando aparece una generación de ruptura, que disputa el poder que lo detenta. Hay una ruptura y se produce un cambio. Puede, en un mismo momento histórico, todos sus miembros estar emplazados en un mismo escenario social, como venimos diciendo. Hay diferentes generaciones que son todas contemporáneas, pero van a ser contemporáneas en ese mismo escenario social, pero no en su temporalidad interna y existencia vital. Es decir, esa generación va a tener una temporalidad, un paisaje interno, un proyecto vital diferente al de las otras generaciones con las cuales convive. El proceso de dialéctica generacional tiene significativa importancia desde el punto de vista del progreso social, porque nos permite ese análisis. A través de esta la sociedad se va renovando, se enriquece, incorpora nuevas concepciones, nuevas miradas. Este análisis en dinámica posibilita las transformaciones de las condiciones existentes. Decimos que estas generaciones funcionan en estructura, no funcionan aisladamente. No son generaciones puestas unas al lado de la otra, sino interrelacionadas. Ellas coexisten en un mismo escenario histórico y actúan de manera en forma estructurada. Entonces podemos decir que cada generación tiene su propio paisaje, pero a su vez hay un paisaje humano, hay un paisaje social que está configurado por el conjunto de toda esta interacción como resultado de toda esa interacción social o humana que se da en un mismo momento histórico. Es decir, que los seres humanos somos protagonistas de la propia historia. Ese quantum histórico que muy probablemente se acumula en periodos, va dando como resultado la acción humana desplegada en el mundo. Y así se va configurando la historia. Es decir, la continuidad está dada por las generaciones humanas, como decía recién, pero en interacción y en permanente transformación. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, Pía. Sí, profe. Buenísimo. Puedo hacer una abstracción y detenerme un instante en ese fluir constante de generaciones constantes que nacen, mueren, interaccionan, transforman la realidad. Y hablar de un mismo momento histórico. Y todos los miembros de ese momento histórico van a estar emplazados
en el mismo, van a estar emplazados en el mismo escenario, van a ser contemporáneos. Vamos a estar viviendo un mismo tiempo social. Pero esta contemporaneidad muy probablemente no coincida entre todos nosotros a nivel interno. Como les decía, hay una temporalidad social, podríamos decir, que es común a todas, a todos. Y que eso sucede por el devenir histórico del ser humano, que funciona en forma estructural, funciona en conjunto. Las diferentes generaciones van generando este cúmulo de conocimiento, este cúmulo de transformaciones, de aprendizaje, en forma estructurada, y así se va transformando. Está entonces, por un lado, el paisaje personal o el paisaje de formación, pero también está el paisaje colectivo, que responde en un momento dado al paisaje de los grandes conjuntos humanos, que coexisten en un mismo tiempo y es la sumatoria de las diferentes y diversas generaciones. Esto habíamos estudiado la clase pasada, y a ver si puedo... ¿Todos pueden ver la pantalla? ¿Y todas pueden ver? Sí, sí se ve. Sí, bárbaro. Y ahora lo que nos interesa, una vez sabiendo este tema de las generaciones y teniendo una idea de cuando hablamos de generaciones, a qué nos estamos refiriendo, nos vamos a meter en una de las llaves del aprendizaje que estudiamos en esta pedagogía de la intencionalidad, desde la doctrina y desde la filosofía del humanismo universalista, desde el nuevo humanismo universalista, que toma estas 5 llaves del aprendizaje, que son aprendizaje de atención, aprendizaje y buen humor, aprendizaje de afectividad, aprendizaje de ambiente, y en este módulo 5 estudiamos, y que lo vimos en el módulo 4 también, aprendizaje y diálogo generacional. Decimos que estas 5 llaves son las que nos habilita a abrir espacios del psiquismo, del ser humano, y operan como facilitadores para habilitar que en el ser humano se manifieste lo nuevo, para que el ser humano se encuentre con su ser, para que el ser humano pueda descubrirse y proyectarse en acciones de sentido de la vida, o en acciones de propósito o de misión, ¿no? El diálogo generacional decimos que es una de las llaves, que es muy importante para el aprendizaje. Para hablar del diálogo generacional, a mí me pareció interesante tomar a Freire, que este autor es interesante porque toma como pilar la relación dialógica, de diálogo, dialógica que se da dentro de las aulas entre el educador y el educando. Él entiende que el proceso educativo no es como un depósito de conocimiento, es decir, no es un ámbito donde los seres humanos sean depositarios de conocimiento, sino que el proceso educativo es un acto consciente que sirve para la liberación, proponiendo siempre una relación claramente dialógica. O sea, para el autor es fundamental el diálogo que se da en el proceso educativo. Él sostiene que
el educador ya no es el que educa, sino que también al dialogar con el educando, al establecerse ese diálogo, también es educado y transformado. Es decir, se produce una retroalimentación entre educador y educando. Es decir, para él, en el proceso educativo, la relación dialogal, de diálogo, es fundamental. Él sostiene que el proceso educativo debe estar orientado hacia la liberación y hacia la autonomía de los sujetos, de la gente, no hacia la reproducción de lo existente, o que en definitiva genera dependencia. Es decir, en vez de generar autonomía y liberación y sentido, podríamos decir, o de búsqueda de sentido, de misión, o de proyección, o de propio proyecto vital, genera una dependencia el hecho de que no auspicie, digamos, la liberación y la autonomía. Él sostiene que el proceso educativo debe estar orientado hacia la acción y hacia la reflexión sobre la realidad. Es decir, hay que superar ese estado de considerar al educando como pasivo, porque eso propicia, según este autor, la adaptación a una situación opresiva propia del sistema. Es decir, en la medida que yo dialogo, libero y doy autonomía a los y las estudiantes. Habilito la acción y la reflexión de los y las estudiantes sobre la realidad, y de esa manera el educando sale al mundo. Él sostiene: existir humanamente es pronunciar el mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retoma problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo en ellos un nuevo pronunciamiento. Es decir, para él, el hecho de dialogar produce que en ese diálogo se problematicen las situaciones, la realidad, el mundo, y de esta manera vuelve a los sujetos una nueva comprensión y es nuevamente pronunciado, y de esa manera habilita la transformación. El hombre no se hace en silencio para el autor, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. El diálogo es una exigencia existencial. El diálogo habilita a solidarizarnos, a la reflexión y a la acción de los sujetos para desplegarlas en el mundo, para que este mundo asimismo sea transformado y humanizado, y no se reduce meramente a un acto de depositar ideas, creencias o conocimientos como algo que ya ha sido dado como una realidad objetiva que no admite discusión. Para el autor tampoco es un simple transmitir ideas como aquellas que ya están consumadas y que no pueden ser alteradas. Tampoco para él el diálogo es discutir en forma guerrera, dice él, o polémica, sino por el contrario, él sostiene: el mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento. Es decir, en el diálogo yo habilito, reflexiono, y con esa acción voy hacia el mundo. El concepto de educación dentro del humanismo universalista desarrollado por Silo propone habilitar a las nuevas generaciones a brindarles el espacio para que esa persona se desarrolle, sea apta para algo, y que esa búsqueda realmente
sea genuina y pueda desarrollar así sus habilidades. ¿Habilitar en qué? En el ejercicio de una visión ingenua de la realidad, como si fuera una realidad puesta de manera objetiva en sí misma. Para el autor no es ese el camino, sino que es habilitar para que la persona que se encuentra en este proceso de educación pueda ver a la realidad como un objeto de transformación, no como una realidad objetiva dada, inmutable y que no puede ser modificada ni transformada. Habíamos visto en la primer clase, voy a ver, creo que alguien quiere entrar. Ahí está. Sí, en el grupo están colocando varios chicos que quieren que los admita. Ahí está, ahí están entrando. Claro, me aparecía un cartel y no me daba cuenta que era para admitir. Perdón, ahí seguimos. Cualquier cosa me pueden ir avisando, porque no puedo ver el celu y las filminas y todo al mismo tiempo. Sí, dale, es muy difícil compartir y admitir al mismo tiempo, no te hagas problema. Gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a quienes se sumaron. Disculpen que no los podía ver. Y ahora recién los pude admitir. No se preocupen, la clase va a quedar grabada. Recién ahora puedo admitirlos. Bien, en la clase anterior habíamos estado viendo en la primera parte de este módulo la importancia del paisaje de formación. Habíamos dicho que el paisaje de formación tiende mecánicamente a perpetuarse en uno, y no es fácil su modificación. Es decir, todos esos hechos, todas esas creencias, los ideales, las costumbres, todo ese conjunto de imágenes senestésicas, olfativas, táctiles, gustativas, todas esas imágenes en los primeros años de mi vida quedan grabadas, son la fuente de la cual voy a tender a hacer una interpretación del mundo. Es decir, ese paisaje siempre va a estar operando. El solo hecho de ponerlo en revisión y observación atenúa su influencia y puede permitir mayor flexibilidad y apertura. Nosotros siempre decimos una frase de Silo que dice: en humanizar la tierra, cuando tú profundices en ti y yo en mí, allí nos encontraremos. Es siempre ese estar observándome amigablemente conmigo, estar observando qué está operando en mi paisaje, cuál es el trasfondo interpretativo. Aquí obviamente lo retomamos porque estamos hablando de estas generaciones con las que nos encontramos en las aulas, con las que nos encontramos en la comunidad educativa en general, porque en una misma comunidad vamos a encontrarnos de diferentes edades, de diferentes paisajes, de diferentes lugares. Cada paisaje va a tener su propia cultura, cada paisaje va a tener sus propias creencias, sus propios ideales. Y entre todos estamos interactuando en un mismo momento histórico, como decíamos, somos contemporáneos. Entonces, el tema del paisaje de formación es importante en este módulo justamente por eso, porque nos habilita a ser más flexibles, a disponernos y a aprender con el otro y yo mismo, en este diálogo y no en la confrontación, en este diálogo y no en la imposición,
en esta propuesta que hace Freire de este proceso educativo, hacerlo desde la construcción dialogal con el otro, con la otra. Esto que es lo que habilita a la acción y a la reflexión sobre la realidad. También en la filosofía del nuevo humanismo universalista, en pos de la no violencia activa, se propone esta visión desprejuiciada de los paisajes de formación. Esto implica poder mirar más allá de la propia valoración y la propia sensibilidad de nuestro paisaje de formación, y comprender el sustrato cultural, el paisaje de formación de la persona con la cual yo me estoy relacionando. Y saber que ese sustrato cultural, ese paisaje de formación que es mío propio, no es la realidad misma, no es la realidad objetiva, no es la realidad única, sino que es la que me ha sido dada por el momento histórico, por la situación en la que me tocó vivir. Pero que esa mirada que yo tengo de la realidad va a ser muy diferente a la de mi contemporáneo. Inclusive va a ser diferente muchas veces hasta la de mi par, mi propio par. Sin dudas, en el espacio educativo estamos en constante encuentro con paisajes de formaciones que son diversos. Es una posibilidad, podríamos decir, de rejuvenecernos, de encontrarnos con nosotros mismos de una nueva forma, habilitar la reflexión, el intercambio, el aprendizaje, el disponernos a aprender algo nuevo, y también así pensar en transformaciones conjuntas que inevitablemente también serán individuales. En uno de los encuentros con Silo en el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, acá en Mendoza, él en el año 2004 dijo: las nuevas generaciones empezarán a enseñar a las adultas con un nuevo afecto y con una nueva comprensión. Esta frase quería dejarla para iniciar un pequeño intercambio. A ver. Ahí está. A partir de unos videos que les quiero compartir. Cualquier cosa me dicen si no. Estaban de clase de manera casi constante por hablar. Porque tú tienes pinta de que rajas como, vamos, ¿no? Sí, ¿no? Eres campeona del mundo de rajar. Bueno, yo es que soy hablar 24/7, o sea, yo... Sí. Si te digo mi superpoder, yo creo que realmente es hablar, ¿eh? O sea, sí, o sea, no se me cansa la lengua. A mí hay veces que me dice la gente, ¿qué haces ahí una lengua? ¿No se te cansa la lengua? Yo no, o sea... todo el día hablando. Siempre están los que no se callan nada en la clase y si te parece mal, pues dices, señor, pues a mí no me apetece. Pues yo tenía un compañero al lado y pues nos empezamos a reír. Levantó un poco la cabeza y le puso contra la pared. Yo no, cuando yo era pequeño ya los profesores no te pegaban ni nada. Había No pegan. Había uno que estabas escribiendo en la pizarra y si hacías algo mal, tiraba una tiza, pero no te la tiraba a ti, te pegaba aquí al lado. Ya está, ¡pa! Eso es lo más así que he visto. Mi hermana me contó
que a una compañera suya de clase, un profesor le tiró tanto de la oreja que la despegó de aquí detrás. Y les hacían cosas como ponerle los dedos así y con una regla. Ay, ¡pah! pues mira, a mí el máximo castigo que realmente me han dado ha sido te cambias de sitio. Pero, por ejemplo, creo y recordar que mi madre iba a ballet, ¿vale? Y su profesora, en la barra, pues tenían que hacer cualquier postura y si no lo hacían bien, pues con una vara, pues por ejemplo, tenían que levantar más la pierna, pues le daba por la vara por arriba para que levantara la pierna, ¿sabes? ¿Y tú te crees que eso es normal? Pues no, qué daño. Hace 30 años era normal que un hombre pegara a una mujer en la televisión. Ahora ¿a ti qué te parece? Imposible, inviable. Todo el mundo entendemos que está mal, Sí. y que es una barbaridad y que esos hombres son la mierda. Pues pegar a los niños debería ser igual. ¿Por qué? Si no nos pegamos los adultos tenemos que pegar a los niños. A los niños no se les pega. No hay ninguna razón para pegar a un niño. Y había un video más, a ver si... me aparece... Becas dan ayudas, ¿Se escucha? pero no son las suficientes ni mucho menos para cubrir el gasto que lleva durante un curso, y no solo los libros y el material escolar a principio de curso, sino si te tienes que hacer un trabajo y tienes que comprar una cartulina o tienes que ir a una actividad extra, a una excursión o una salida cultural y tienes que pagártela. ¿Cómo vas a ver un niño si le gusta pues eso, el mundo de las artes si nunca va a una salida cultural, por ejemplo? Y Entonces, si nunca va a sí. un teatro, si nunca va a un museo, o si nunca conoce el arte y lo ve, lo siente, lo oye. Yo cuando era pequeña no nos llevaron, creo que una vez nos llevaron, y no sé ni siquiera por qué, al cine a ver El Zorro, imagínate, El Zorro de la versión de mi época. Y fue como ya lo máximo que se podía hacer en este campo. Cuando yo estudiaba no había, por ejemplo, el bachillerato de artes y entonces yo, por ejemplo, que bailo desde muy pequeña y yo tenía muy claro que me quería dedicar a eso, eran clases que tenía que tomar totalmente aparte de lo que era el colegio. Este tipo de actividades extraescolares es verdad que lo más importante es, aparte de que pues, te guste, te anime, te haga descubrir otras cosas, y también ese aspecto social y eso transmitir otros valores humanos. Y cuéntame tu experiencia en Ginebra, esto que me... Fuimos a presentar pues el informe de si los derechos de la infancia se cumplían o no en Naciones Unidas. Sobre todo hablamos del tema de la educación, de que las leyes cambien cada 4 años, cada cambio de gobierno, que recuerdo que este tema lo expuse yo y fue hablar de eso y la cara de la gente que estaba ahí escuchando fue como, ¿qué dices? Sí, eso pasa. Bien, ¿se pudo ver el video, los dos videos? Bien. Sí. Bueno, ahora la idea es abrir los micrófonos y que compartamos un poco. Quería invitarles a compartir alguna experiencia que en donde hayan interactuado con otra generación diferente a la propia y nos cuenten cómo ha sido esa experiencia, algo que quieran destacar de esa experiencia. Puede ser una anécdota, desde la situación que les tocaba vivir en la escuela, en lo social, en la familia, cómo eran sus relaciones, las amistades, cómo se desenvolvían socialmente. Algo que quieran aportar comparando su generación con la de otras personas. ¿A alguien le gustaría aportar?
Gaby. Bueno, ya que nadie habla, saben que soy de hablar fácil. No, yo creo que ha cambiado muchísimo. La otra vez yo lo hablaba con mis hijos, tienen 14 y 12 años. Le hablaba por ahí, acá en casa, contábamos cómo era nuestra experiencia cuando éramos nosotros los nietos, ¿no? Esto de que los abuelos nos dejaban en una mesita aparte. A mí, me acuerdo, mi abuelo un día, a mi hermana más chica se le ocurrió pedir que le cebaran mate, y mi abuelo con la mirada la fulminó. Por ahí, todas esas cosas, los niños no opinan, los niños no hablan, los niños comen afuera. Incluso lo digo esto como mamá, ¿no? Esto de que nos acostaban más temprano. Mis hijos tienen otra flexibilidad, tenemos otro momento, desde el momento que compartimos también en familia, ¿no? Pero estaban mucho más marcados los momentos y las cosas que se podían hacer según a la edad, ¿sí? Había como ciertos parámetros de edades que si uno ya los cruzaba era como que nos habilitaban, bueno, ya tenés, no sé, 14, 15, podés venir a comer a la mesa grande. Quizás mi familia era más estricta o no lo sé, o era el común denominador, porque coincide con otras personas de mi edad con quien justo estábamos hablando ese tema. Y me parece que por ahí estamos entendiendo que el niño no es un adulto en miniatura, sino que tiene sus espacios con sus necesidades y justamente esto de querer compartir y por qué no, como uno más. Es muy común que antes estuviera la voz autorizada, la que te habilitaba a opinar. No se opinaba mucho. Y eso de la mesa de grandes y la mesa de chicos, yo por lo menos lo viví también en mi familia. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Alguna experiencia, Sí, alguna anécdota? Paula, sí. No, en realidad no una experiencia, sino que me parece que el protagonismo que le damos a los niños y a las niñas y cómo valoramos ahora, bueno, nosotras, qué sé yo, su trayectoria en el aprendizaje, pero también en las familias, esto, cómo valoramos lo que nos dicen. Antes la palabra no valía, si eras niño, ahora la palabra de un niño vale un montón. Entonces me parece que, no hablando desde lo personal, pero sí veo que hay un gran cambio, digamos, generacional en el rol que se le presenta al niño y en el papel que juega en la escuela, en la familia, con sus pares, y las actividades que tiene también para hacer. O sea, ahora como que la cultura y el Estado, para decirlo de alguna manera, trata de fomentar ahora hay un montón de CEDRIS, de CAES, de un montón de espacios que los niños y las niñas pueden ocupar, que antes tal vez no pasaba tanto. Entonces, me parece que hemos avanzado un montón en el protagonismo que le damos a los niños y niñas. Gracias, Paula, por tu aporte. ¿Alguien quiere aportar algo desde las aulas, como comentó Marcela? Sí. Sí, yo quería, entendí la consigna por otro lado, pero yo, por ejemplo, puedo compartir que en una parte de mi carrera tuve una compañera, éramos compañeras que teníamos diferencia de edad, porque yo todavía no tenía los 30 y ella era directora jubilada. Era en la época en que los maestros se jubilaban con los 25 años de servicio y se jubilaban muy temprano, entonces algunos después tenían la posibilidad de seguir trabajando. Y a ella le gustaba tanto la escuela que tomó un cargo como maestra y bueno, tuvimos la posibilidad de trabajar como paralelas. Ella era mucho más grande que yo, me doblaba en edad, pero tenía una energía y unas ganas de hacer que yo aprendí muchísimo trabajando con ella. Aparte que tenía la experiencia y la mirada de que ya había sido directora y que ya había estado muchos años en el aula, tenía esa flexibilidad para trabajar con nosotros que éramos más chicas y la verdad que fue una experiencia muy linda de compañerismo,
de aprendizaje. Hay un montón de cosas que yo aprendí con ella, de preparar actos o de preparar actividades especiales y ver la energía que tenía. Fue A veces gran cuando dices, inspiración. bueno, claro, para mí fue una inspiración, sí, totalmente. Porque es como que siempre está la imagen de la maestra, la directora, que está un poco desgastada y que se queja o que reniega de la escuela, que también es una realidad, y con ella vi otra imagen totalmente diferente y a mí me sirvió muchísimo, me sirvió muchísimo. Muy interesante, Marcela, lo que aportás, justamente por no hacer del análisis de esa visión ingenua de considerar a los jóvenes como los revolucionarios, los de las ideas frescas, y no estancar, digamos, las generaciones con estereotipos y volver a repetir esto que venimos diciendo, de segmentarnos más. Y me pareció interesante tu aporte porque siendo una persona de otra generación, con muchísimas más experiencias, para vos fue renovación y de inspiración profunda, te habilitó a vos para tener una imagen de futuro, fue como una gran habilitadora. Totalmente. Sí, totalmente. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, yo a mí Luli. o sea, me pasa que, nada, cuando dijiste eso, lo encuentro en generación, en realidad tenemos todo el tiempo encuentros, ¿no? Pero pensaba como en el video, esos dos banquitos iguales, digamos, y como con un ambiente sin nada que estructure, digamos, como el escritorio, la autoridad, viste que las cosas también a veces arman como un ambiente. Y como a veces me llamó la atención eso, los dos banquitos iguales. Y como a veces cuando uno se encuentra con esa predisposición de igual a igual, fluye más, digamos, el intercambio, lo que sea. A mí me pasa con los chicos de la secundaria, bueno, con las del terciario es más fácil porque, qué sé yo, tenemos edades similares, pero, bueno, no, pero más o menos. Y con los del secundario a veces me cuesta un montón porque tienen otras maneras, ¿no? De todo. Es súper diferente. Están con otros intereses. Exacto, entonces como uno cuando das vuelta al curso y en vez de estar en el escritorio como que estás en la pared de atrás, o andás dando vuelta, ellos empiezan a aflojarse también, ¿no? Creo que también eso, como que hay que predisponerse, supongo. Y lo mismo, viste, como que pasa, a mí me pasó, por ejemplo, también, que he aprendido un montón de gente más grande, que tiene experiencia en la docencia y me ha ayudado muchísimo, cosas que eso, que uno por no haberlas vivido ni idea, y podrías haberte pegado un montón de tropiezos y te los evitaron. Y también me pasó que yo cuando entré al colegio, una profesora que se estaba por jubilar, bueno, me trataba muy mal. Me trataba muy mal, me subestimaba un montón, ¿no es cierto? Como que... Y eso también hacía que yo también me salieran las cosas mal, digo, como uno va alimentando como una bola de nieve, me parece. Y cuando ya cuando armás una distancia o armás esto que planteabas vos de marcar la diferencia y criticar o decir antes es mejor o lo que sea, eso va aumentando, es muy difícil. Y lo mismo creo que cuando vos presentás como una actitud de mirar a los ojos de igual a igual, también mejor. No sé si tiene que ver, pero bueno, un aporte. Sí, Luli, gracias. Me parece muy interesante esto que planteas de los espacios. Para mí sí, los espacios y
las arquitecturas, todo lo que rodea el espacio educativo también influye en esta disposición a esta apertura al diálogo, a la interacción, a lo comunitario. Justamente el sábado hablábamos de las rejas, ¿no es cierto?, en los colegios. Y algo que también quería rescatar que pasó el sábado en el intercambio, que pasaba que generaciones que habíamos sido coetáneas, contemporáneas, de repente, por ejemplo, Pablo contaba que en los 90 recordaba ir a manifestaciones y estar reactivo, luchando por los derechos, y de repente creo que Juan, Luli y yo, porque yo me acuerdo que estábamos los tres ahí, nos recordamos como la generación de los 90 que estábamos como en otra, en ese momento histórico. Y sin embargo, siendo coetáneos con Pablo, él estaba con esos intereses, esas proyecciones de esas necesidades, saliendo al mundo con eso, ¿no es cierto? Y nosotros de repente estábamos transitando otra etapa vital con otros proyectos, con otros intereses. Y más o menos eso es lo que nos pasa cuando nos encontramos en las aulas con los y las estudiantes. Tienen diferentes intereses, tienen diferentes necesidades, las problemáticas son diferentes. Entonces esto de acercar la mirada, igualarnos, habilitar los espacios, es como muy necesario, sobre todo cuando encontramos tanto desinterés y desánimo en el aprender, o no encontramos encontramos ámbitos con baja motivación y bajo gusto por aprender, por conocer, justamente una de las llaves del aprendizaje, las 5 son muy importantes, y están interrelacionadas, pero justamente el aprendizaje y la atención, la afectividad, todo tiene que ver con esto de habilitar los espacios para que se genere digamos, ese gusto por aprender, ese interés por decir, ay, esto me gusta, ese interés por salir. Un poco lo que decía la entrevista de las 2 chicas, que a ella decía la señora que a ella le encantaba el arte, pero en toda su trayectoria escolar una sola vez salió a ver una obra de teatro que fue El Zorro. Más o menos como a mí en mi trayectoria escolar, si bien teníamos teatro, música y un montón de cosas, la única salida también fue a ver Romeo y Julieta. Entonces hay cosas para resaltar en este módulo muy interesantes que van pasando en la trayectoria escolar para analizarla desde esto del paisaje de formación y cómo va operando en nosotros y en nosotras mismas. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Alguien quiere compartirnos alguna experiencia en el aula, alguna anécdota? ¿No? ¿Estamos? Bien. Fabi. Es que a mí me han sacado una muela, no puedo hablar mucho. Así que Ay, por eso bueno. no he hablado hoy día. Y aparte, no quería decirles, pero me estaba comiendo un helado, que es lo único que puedo comer. Entonces... Bueno, mientras que no te por eso haga mal... Estaba meta a comer helado. No, me pareció re interesante lo que dijeron todos, y más allá de que en todos los lugares tenemos la posibilidad de interrelacionarnos, creo que el ámbito escolar es uno de los ámbitos en donde más se puede dar el intercambio de generaciones,
y los intercambios entre las personas. Entonces, más allá de que lo haga relativamente solamente hacia los niños, cuando se dice que los niños son como las flores y no deben subir hacia nosotros, sino nosotros acercarnos a ellos para verlos bien, eso tiene que pasar entre las generaciones. A veces uno tiene que acercarse al otro para verlo bien. En los ámbitos de trabajo escolares, específicamente, que es donde más nosotros los desarrollamos, a veces hay mucha gente invisibilizada, ¿m? Y entonces como que se arman grupos de personas, no solamente de generaciones, sino de medio como categorizados, y no se entiende algunos planteos que hacen, y es porque nunca uno se acerca o se agacha o se sube para verlos bien. Entonces en eso está. Los módulos que hemos tratado trabajan mucho, y el tema de la afectividad es eso, o sea, porque no es el hecho de te quiero, es en el tema de tengo un sentimiento de querer conocerte, de saber quién sos, qué te pasa, cómo vivís, y poder entender un montón de cosas. Entonces, el otro día, por ejemplo, me pasa en una escuela en la cual yo siempre tenía muy buena relación con los celadores. Los celadores son personas muy importantes en nuestras escuelas, porque generan la gente que queda, que no pasa. Nosotros vamos pasando, los docentes, los directivos, los supervisores, y los celadores quedan, y a veces no son muy valorizados. Entonces, un día que yo salgo, que uno de los celadores le acerca el auto a la directora, ese mismo día le roban su moto, una moto de más de 250.000 pesos, que para él es mucho. Entonces el otro día me detengo para preguntarle cómo estaba, porque imagínate, o sea, perdió su medio de trabajo, y entre las cosas que tenía es que perdió su medio de recreación, porque él la usaba para moverse, para viajar, para hacer... entonces me dice, usted puede creer que no me han preguntado casi nadie cómo me sentía o cómo me pasaba con la moto, o sea, para él era muy importante su moto, y la perdió porque no hubo el diálogo a lo mejor para que él pudiera preservar su herramienta de trabajo, ¿entendés? Entonces, por miedo, por falta de miedo de una parte o de la otra, que no hubo diálogo, ¿entendés? Entonces, esas cosas son muy importantes. Pasa lo mismo con los niños, entonces se habla mucho, de mucha comprensión, y a lo mejor no se está viendo cosas esenciales de necesidades, como por ejemplo lo que planteaba la chica, o sea, ¿cómo puede gustar la cultura si nunca accedemos a lo que nos interesa? ¿No es cierto? Entonces, el acceso es una cuestión muy importante, y no significa que lo saquemos solamente, porque en el aula se puede hacer magia con toda la tecnología que hay en este momento. A veces a mí me da lástima ver las clases que se dan con toda la tecnología, o sea, uno puede llevar a un niño al Louvre en un paseo virtual, y no se hace. Entonces, esas cosas, bueno, me preocupan a veces. Buenísimo, Fabi, gracias. Quería terminar de compartir, creo que se sumó Noé un ratito y se fue, no quería cortar el intercambio, y ahora André. Quería terminar de compartir. Este material lo habíamos visto en el módulo anterior. Si bien aquí tenemos divididas las generaciones con determinados indicadores, como son los medios de comunicación, las edades y los años. Aquí podemos ver cómo fue cambiando de generación en generación, estas generaciones que no son
contemporáneas a nosotros y a nosotras, y cómo hoy estamos conviviendo todas estas generaciones que han cambiado totalmente su modo de comunicarse, y hoy nosotros también hemos cambiado nuestro modo de comunicarnos junto con ellos. Hoy nos encontramos en que directamente hay una nueva generación que ya nació completamente integrada y conectada con estos dispositivos tecnológicos como el celular, la computadora con internet, lo que es tablet, videojuego. Y los contenidos se utilizan dependiendo el medio de comunicación, dependiendo el elemento tecnológico se va a utilizar para determinada cuestión, ¿no es cierto? Como dice acá, la tele solo para determinados contenidos y más puntuales, deportes, series, noticieros, ¿no es cierto? Pero el celular directamente te conecta con todo, con la información, te comunicas constantemente con los demás. El internet permanentemente. Esta línea de tiempo me parecía importante compartirla también, porque nos encontramos en esta última parte de la historia, podríamos decir, con una aceleración de cambios sociales. En los últimos 10 años se promulgaron y se debatieron más leyes que promovieron la inclusión que todo el siglo anterior. Fíjense los cambios que se han producido en materia de igualdad y no discriminación. Hay una aceleración desde 1947 a la actualidad de permanente evolución legislativa en este sentido, incluyendo y ampliando derechos. Y podemos observar que la generación de los primeros millennials, que los encontramos según este cuadro, los nacidos entre 1982 y 1994 en adelante, ya nacen con estos cambios sociales que se aceleraron con el retorno de la democracia, ¿no? Y esto no fue muy diferente a nivel mundial. En la mayoría de los estados también se han acelerado estos procesos de amplitud de derechos. Podemos marcar un hito luego de la Segunda Guerra Mundial, con las atrocidades que significó esa guerra. En materia de derechos humanos se universalizó el respeto por el ser humano, a su vida, a su integridad física, a su libertad. Y desde ahí no se detuvo, esto se aceleró. Y evidentemente esto tuvo que ver también con lo que llamamos hoy la aldea global o la globalización. El hecho de que exista hoy Internet también habilitó a que las culturas, las diferentes culturas, las diversidades, interactúen entre sí, las generaciones y los paisajes de formación de las diferentes comunidades con sus características que les son propias. Estamos todas interconectadas y podemos aprender de cualquier cultura en cualquier momento, con un solo clic, o ingresando a redes sociales. Yo puedo estar en permanente contacto con un mundo que años atrás era muy lejano. Si nos ponemos a pensar en 1944, 1964, si uno no se trasladaba a otro país, solo se comunicaba por la prensa o la radio, no existía el tráfico de información y de conocimiento que existe en la actualidad. Este ha sido el trasfondo de paisaje de formación que han tenido las nuevas generaciones. Hoy estamos atravesados por el feminismo y atravesados por el feminismo. Es un movimiento que interpela fuertemente en Latinoamérica principalmente,
Desde edad muy temprana está marcada esta reivindicación de los derechos. En comparación con otras generaciones anteriores, este es el tema de las nuevas generaciones. ¿No es cierto? Hay una resignificación en este sentido. Como que está este nuevo concepto de que la masculinidad es violencia. Por ejemplo, acá en esta encuesta, en este trabajo, hacen una encuesta y uno de los niños entrevistados dice: mi abuelo una vez me dijo que yo estaba llorando porque había perdido a mi abuela. Y lo que me dijo fue: los hombres no lloran. Nunca lloran. Hay un cambio de esto. Las nuevas generaciones portan una nueva sensibilidad. Como nos decía Silo, las nuevas generaciones empezarán a enseñar a las adultas con un nuevo afecto, con una nueva comprensión. Este informe también rescata que en la actualidad estas generaciones es la generación del otro, son estas generaciones mucho más plurales, más flexibles. Hay valores que se despiertan a nivel global, el medio ambiente, el feminismo. Ellos no la caretean, son frontales, está en permanente construcción, ¿no es cierto? Lo opuesto a lo natural, a lo establecido, sino que se propaga actualmente estas generaciones la deconstrucción. Su sentido común es el de la inclusión, el respeto y los derechos. Han nacido en la generación de amplitud de derechos. Este informe nos dice que hay más o menos 3 ejes de inclusión. El respeto, la diversidad y el humor ofensivo son como los pilares de estas generaciones. Y aquí aportan algunos tópicos como para comunicarnos con estas nuevas generaciones. Siempre hay que generar un mensaje motivador, hay que crear situaciones que sean compatibles con la realidad, hay que romper el molde, abrir la cabeza, basta de estereotipos. Ellos están indagando en estas cuestiones, en la deconstrucción permanente. Siempre tienen un tono más relajado, según este informe. Piensan en forma plural, siempre integran al otro, no hay como dificultad en ese sentido. Se respeta la diversidad. Son multiplataformas, se comunican por todas las plataformas, tanto por la compu, por el teléfono. Tienen plataformas por las cuales están interactuando y comunicándose permanentemente. Me interesaba terminar con este material. Fíjense, quiero rescatar algunas cosas, yo soy 19, pero si tomamos la línea del tiempo y decimos, bueno, ¿por qué el feminismo? ¿No? Un poco antes, en la época del colonialismo en Argentina, estaba permitido, por ejemplo, que el hombre podía asesinar a la mujer en defensa de su honor, por ejemplo. Estamos hablando de la época del colonialismo. En el siglo XX seguirán estos tipos penales. A los femicidios se los considerará como crímenes pasionales, o sea, el femicidio recién vino a considerarse como tipo penal mucho después. Es decir, hay antecedentes, la comunidad LGBT y más recién dejó de ser considerada con el paradigma patologizante en 1974, recién en 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad mental. Como verán, estos cambios se han acelerado con el nacimiento de estas nuevas generaciones.
Estas nuevas generaciones tienen un paisaje de formación, un sustrato de creencias muy diferente y en constante cambio y transformación. Ya nacieron con la amplitud de derechos. Por eso no nos vamos a sorprender si encontramos en las aulas integración a la diversidad y poco cuestionamiento en este sentido, si no somos las generaciones más grandes, las que por ahí tenemos ruido con estos temas. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Cómo se interpretaría el tema en relación a las personas? Porque no quiero hablar de generaciones que serían más o menos de nuestra edad, que no quieren involucrarse con lo tecnológico. Y que en ese no involucrarse como que cortan la comunicación con la gente un poco más joven y más relacionada con, o sea, no querer tener celular, o sea, no te digo de estar en las redes. Estoy hablando, por ejemplo, de no querer el celular, no querer manejar el WhatsApp. Nos pasa a veces, o sea, no sé si me lo puedes contestar, nos pasa a veces con algunos docentes que no quieren estar en los grupos, no quieren y no lo hacen habitualmente. ¿Cómo se interpreta eso? No sé si quieren que aportemos entre todos y todas. Yo creo que las nuevas generaciones están totalmente... Es una extensión de la mano, el celular y la computadora, internet, no comprenden otra, o sea, es su realidad, ellos interactúan permanentemente con estos medios. Y para generaciones por ahí que tienen un poco de resistencia, y como cualquier proceso vital en donde yo me he encontrado con resistencias, lo que puedo aportar es que por ahí es necesario acompañar ese proceso, o sea, que alguien acompañe ese proceso, para que se pueda comprender, para que se pueda sacar el estigma, por así decirlo, y para que de alguna manera pueda adaptarse crecientemente a ese cambio, y no decrecientemente que pueda perjudicar a esa persona. Sabemos que la comunicación es necesaria en los medios, en el ámbito escolar, para solucionar problemas y demás. Creo que si me encuentro con un público, con personas diversas, en donde se encuentran estas dificultades, por ahí habilitar el espacio para compartir de ambas formas, no solo desde lo virtual, sino desde la interacción personal, interpersonal, puede de alguna manera revertir esa resistencia. Creo que por ahí sería el camino. Bien, dale, gracias. Bien. Bueno, yo para cerrar la clase quería comentarles que en la plataforma de la institución ya está subido el integrador. Y en un rato más voy a subir la clase la clase virtual, que quedó grabada, y voy a subir las diapositivas, así ya tienen todo el material en la plataforma. El integrador consiste en desarrollar un taller en el ámbito escolar, en la comunidad educativa, y yo ahí pongo algunas consignas y algunas para el desarrollo de ese taller. Por ejemplo, que el taller tiene que tener un nombre, hay que plantear cuál va a ser su finalidad, hay que ponerlo en un espacio, en un tiempo, cuánto va a durar, si va a ser por jornada, lluvia de ideas, como que planteo así para el desarrollo algunos tips para que ustedes se puedan guiar, y la idea es que ustedes imaginen, crean y desarrollen un taller
que permite y habilita en la comunidad educativa el diálogo intergeneracional y la construcción conjunta del conocimiento. Es decir, generar un taller en el ámbito escolar donde puedan compartir las diferentes generaciones. Así que los dejo ahí que creen con libertad. Ese va a ser el integrador para para este módulo, que deben entregarlo en el cronograma o estructura del módulo. He puesto que debe ser entregado el lunes 6, que es el próximo lunes. Pero en el propio integrador les doy tiempo hasta el jueves o viernes. Les pido que no me entreguen todos el viernes porque las devoluciones son de forma presencial el sábado 11. Entonces, porfa, les pido que no me entreguen todos el viernes porque no voy a llegar a leerlos. Y me gustaría leerlos tranquilas y disfrutando. Me gustaría estar a pleno con cada trabajo y disfrutarlo, escribir la devolución. Realmente me gustaría estar conectada con cada trabajo de ustedes, así que les pido que tratemos de entregar todos a tiempo y que no se amontone todo. Y el sábado que viene nos vamos a encontrar en la clase presencial. Para integrar esto vamos a hacer un trabajo también con un video sobre las generaciones, y vamos a continuar intercambiando sobre este tema. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? Bien, como es siempre nuestro interés en grabar positivamente estas experiencias, quería proponerles a quien quiera, si no puede deshabilitar la cámara, es a modo de cierre, hacer una experiencia con el pedido. La idea de hacer un pedido en esta clase tiene que ver con esa predisposición o esa disposición que me pone llevar a cabo el pedido. Vieron que siempre pedimos, siempre estamos pidiendo. Es algo de nuestra cultura que está copresente desde que somos chicos y chicas. Y eso es lo interesante de este pedido. Vamos a disponernos a pedir por nosotros y por los demás. A tomar contacto con nosotras mismas y con nosotros mismos. De alguna manera, la idea de hacer este pedido también es porque podamos relacionarnos de la mejor manera con los demás. En este módulo donde hemos trabajado el diálogo generacional y la construcción conjunta de realidades y saberes, la disposición a ir con lo mejor de uno mismo a los demás, me parece que es muy importante. Y bueno, la idea de trabajar con este pedido es de alguna manera disponernos a tener copresentes intención. Entonces yo ahora voy a buscar en un minuto el pedido y voy a hacer un relax y la pequeña meditación, así cerramos este módulo.
Voy a ponerme cómodo, cómoda en mi silla, en donde estoy sentado. Y voy a relajar mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Voy a imaginar una esfera transparente y luminosa que viene desde lo alto, desde arriba, y termina por alojarse en mi corazón. La sensación de esa esfera se expande desde tu corazón hacia afuera del cuerpo, al tiempo que amplías tu respiración. En algún momento del día o de la noche, aspira una bocanada de aire e imagina que llevas ese aire a tu corazón. Entonces pide con fuerza por ti. Y por tus seres más queridos. Pide con fuerza para alejarte de todo aquello que te trae contradicción. Pide porque tu vida tenga unidad. No destines mucho tiempo a esta breve oración o a este breve pedido, porque bastará con que interrumpas un instante lo que va sucediendo en tu vida para que en el contacto con tu interior se despejen tus sentimientos y tus ideas. Alejar la contradicción es lo mismo que superar el odio, el resentimiento y el deseo de venganza. Alejar la contradicción es cultivar la reconciliación con otros y con uno mismo. Alejar la contradicción es perdonar y reparar 2 veces cada mal que se haya infligido a otros.
quienes quieran ir abriendo los ojos. Vamos a ir saliendo de este breve pedido. Vamos a ir cerrando esta clase del día de hoy. Si quieren apuntar, escribir algún registro, algo que hayan sentido en esta breve meditación, bienvenidos, escríbanlo. Y bueno, y vamos a ir cerrando esta clase del día de hoy, y nos vamos encontrando el sábado entonces. Les dejo un abrazo y afecto a cada uno y cada una, que descansen y que estén muy bien. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, hasta luego.